Pues en el capítulo de hoy vamos a hablar de lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son unos cuidados con un enfoque, diríamos, distinto. Es cierto que la medicina cura enfermedades, pero no todas, no siempre curamos. Entonces, cuando no se puede curar, lo que hacemos es cuidar. Y esto es lo que buscan los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos buscan calidad de vida en las personas, donde los tratamientos tienen que ser proporcionados a la situación clínica del paciente. Los cuidados paliativos tienen derecho todos los pacientes, pero es cierto que no están desarrollados en España de forma equitativa o igualitaria para todos. Según la comunidad autónoma, hay comunidades autónomas donde hay más desarrollo de cuidados paliativos que en otras. No es lo mismo vivir en Ávila que vivir en Madrid, por poner un ejemplo. Los cuidados paliativos se empiezan a hacer desde nuestros ancestros. Tenemos pionera a la Madre Teresa de Calcuta, como recogía a los enfermos desahuciados, tirados en las calles, y ha ido evolucionando con hospicios. Cecil Sander, que es pionera en Inglaterra, igualmente atendía a los pacientes en final de la vida, y se ha ido desarrollando porque se ve que la muerte es inevitable, que la ciencia, aunque avanza, efectivamente no cura todas las enfermedades, y debe de ser los tratamientos que pongamos a los enfermos tienen que ser proporcionados, acorde, como decía, a la situación clínica de los mismos. Los cuidados paliativos ponen como foco principal a la persona, pero no solamente al enfermo, sino también a su entorno, también a la familia. El abordaje que hacen los cuidados paliativos no solamente es en la parte biológica, controlando los síntomas que puedan aparecer en una enfermedad, también en la parte psicológica y emocional, la parte espiritual y, como he dicho, la parte social, pues bien sea la familia o bien sea todo su entorno, amigos, compañeros, lo que rodea al paciente. Para realizar unos cuidados paliativos adecuados se necesita un equipo multidisciplinar donde hay médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, apoyo espiritual, todos los profesionales que puedan abordar todas las esferas. Es cierto que los cuidados paliativos en España no están desarrollados a tal nivel o con tantos profesionales. Desde hace 20 años que estoy haciendo cuidados paliativos, se han ido incorporando profesionales a los equipos que asientan la necesidad de un abordaje psicológico, un abordaje espiritual, fisioterapia, ¿por qué no? Los cuidados paliativos se pueden ofrecer en cualquier tipo de enfermedad. Se iniciaron con el cáncer, pero es cierto que existen otras enfermedades invalidantes, avanzadas y crónicas que van degenerando, como puedan ser las enfermedades neurológicas, véase el caso de las demencias, las esclerosis laterales amiotróficas, o pueden ser insuficiencias cardíacas avanzadas, insuficiencias renales, que a lo mejor no son subsidiarias de dar diálisis, pero sí son subsidiarias de hacer un cuidado conservador, o cuándo retirar un tratamiento de diálisis en un paciente, ahí entrarían los cuidados paliativos, o en insuficiencias hepáticas, enfermedades degenerativas de cualquier tipo. Quiere decir, no está limitado para una enfermedad concreta. Se pueden dar en cualquier tipo de personas que lo necesiten o donde la proporcionalidad del tratamiento es desmesurado a la situación de todo tipo, física, emocional o incluso situacional del paciente. Quiere decir, no es lo mismo una persona que tiene un apoyo social que una persona que vive pues, en un trastero, como he tenido pacientes, o que vive en una cuadra de caballos. Esta es la realidad que he vivido yo durante todos los años que he atendido a pacientes en el final de vida. Y todos tienen derecho a tener una muerte adecuada, serena y en paz. Porque la dignidad no la da la muerte, la dignidad la tiene la propia persona per se, por nacer y hasta morir.
La muerte es un hecho que está ahí, que como profesionales sanitarios debemos de saber acompañar, escuchar y asesorar. Cuando un paciente tiene toda la información y sabe el proceso de la información, sabe el proceso de su enfermedad, es capaz de poder elegir, y aunque no sepa elegir, nosotros debemos de enseñarle qué opciones tiene. Es cierto que todos nos aferramos a un tratamiento, pero bueno, debemos de saber cuáles son las consecuencias del tratamiento, qué le supone para el paciente, y a veces las indicaciones de los tratamientos, como he dicho, no son proporcionados. Entonces, todos tarde o temprano moriremos, pero cuando uno tiene una enfermedad crónica debe de saber también tomar decisiones. Todo no puede recaer en el profesional sanitario. El paciente tiene también la obligación, por decirlo de alguna manera, de decir qué le gustaría a él, para facilitarlo también a los profesionales. Pues no me gustaría que me alargaran la vida de forma innecesaria, no quiero tratamientos que sean desproporcionados a mi situación clínica, me gustaría que me cuidaran en casa, o por el contrario, me gustaría estar en una unidad de cuidados paliativos en el final de la vida. Y bueno, pues esto es lo que buscan los cuidados paliativos. Se pueden realizar tanto en el propio domicilio del paciente, se pueden realizar en un hospital por un proceso agudo, se pueden realizar en procesos de final de vida. Existen unidades donde el paciente, por la circunstancia que sea, no puede morir en domicilio, y hay unidades específicas donde el cuidado es un cuidado humano en una fase tan vulnerable y delicada como es el proceso de final de vida. Me gusta decir que la ciencia y la tecnología es importante en el tratamiento sanitario, pero sin la última pata, como digo yo, que es la humana, difícilmente va a tomar relevancia solo la ciencia y la tecnología. El profesional sanitario tiene que tener conocimientos de lo que son los cuidados paliativos sin perder pues eso, una visión humana y cercana al sufrimiento de las personas. Debe de saber abordar ese sufrimiento y aclarar por qué se producen síntomas, por qué los da la enfermedad y cómo podemos aliviarlos. Debemos de alguna manera esperanzar en que no van a estar solos y que vamos a poder acompañar como profesionales hasta el final de la vida. Mi experiencia profesional de 18 años cuidando a pacientes en domicilio, haciendo cuidados paliativos, ha sido muy variada, pero muy rica. Puedo decir que he sido muy feliz realizando este trabajo y que me han enseñado muchísimo los pacientes y los familiares. El paciente tal vez no sabría el nombre de los cuidados que estaba realizando, pero estaba contento de que se le atendiera en casa, porque es el lugar donde muchas veces el paciente se siente seguro, protegido, con sus recuerdos, donde puede llevar una vida acorde a sus necesidades, porque es donde tiene sus recuerdos, la gente que puede ir a visitarle. En un hospital la situación es mucho más ardua. Es cierto que a veces el paciente te pide, está en casa y te pide un ingreso en un hospital. Cuando tú sabes indagar por qué quieres ingresar a un hospital, el paciente te dice, para que no trabaje tanto mi esposa. Y entonces, bueno, pues es entablar una comunicación con el paciente donde tienes que entender el sufrimiento que le produce, no solamente su situación física, sino la que él imagina que produce a sus familiares. Entonces, cuando bueno, pues dialogas con él y le pones el ejemplo, bueno, pues tiene que ser difícil que te tengan que asear, tiene que ser difícil pues el que tengas incontinencia y te tengan que poner un pañal, pero ¿qué te parece que preguntemos, en este caso era la esposa, qué le supone el cuidado de tu persona a tu esposa, para ver si ella considera oportuno también un ingreso en una unidad de cuidados paliativos? Y bueno, la verdad que fue muy gratificante, porque la mujer dijo que para nada, que le resultaba mucho más cómodo cuidarle en casa, que para ella era una bendición poderle cuidar y poderle ofrecer en sus momentos finales de vida ese cuidado y ese cariño por todo lo que habían vivido juntos,
y bueno, pues incluso en respeto a sus hijos, para que pudieran visitarles cuando quisieran, poder estar cómodo en casa con unas zapatillas puestas, poder compartir anécdotas sin interrupciones de profesionales sanitarios, que muchas veces no nos damos cuenta lo que interrumpimos, ¿verdad?, cuando están los pacientes hospitalizados. Entonces, bueno, saber que el paciente tiene derecho a este tipo de cuidado, a que este tipo de cuidado se puede dar también en domicilio, pues creo que es adecuado. El paciente lo que tiene miedo, lo que tenemos miedo todos, es a un sufrimiento que sea como es tener un dolor corporal, que se puede controlar hoy en día con la medicación que tenemos en el amplio espectro farmacológico que hay en la sanidad. Pero no vamos a poder evitar el sufrimiento que decía Cecily Sander, el del alma. Adaptarnos al proceso de final de vida tiene que ser difícil, lógicamente yo no lo he vivido a los entornos de familiares y pacientes, pero el paciente a lo que tiene miedo es al abandono. Y el miedo se produce por ese abandono, por la falta de cuidado, por la falta, yo diría, que incluso de dejar un legado, de no poder morir en paz, de no poder pedir perdón. Entonces creo que a veces cuando los pacientes te expresan no tiene sentido mi vida, poder dialogar con ellos, que a veces la vida nos da oportunidades, como puedan ser dar gracias a quien te está cuidando o pedir perdón, hace que un paciente pueda morir en paz. Y para ello se me ocurre el caso de un paciente que, estando en el final de la vida, no se hablaba con su esposa y me hace este planteamiento: ya no tiene sentido mi vida, tengo un dolor que no lo curan las pastillas, y yo le expreso que es el dolor del alma, y le comunico que a veces la vida nos da oportunidades, como pueda ser poder reflexionar en dar gracias a quien te cuida o pedir perdón. Y este paciente lo hizo después de marcharme de la visita domiciliaria, y bueno, pues le pidió perdón a la esposa y pudo morir en paz a la semana. Entonces esto es lo que le llamo yo una buena muerte, es tener la oportunidad de trascender, ¿no?, de poder dejar tu legado, poder pedir perdón o poder dar las gracias por el cuidado.